La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Esta mañana, el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según San Marcos, capítulo 9, dice así: Cuando se fueron de allí, pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera, porque estaba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo y lo matarán. Pero, después de muerto, al tercer día resucitará. Ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Llegaron a Cafarnaún y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó: ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me envió. Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie ha podido en toda la historia de la humanidad tener una declaración tan poderosa y tan importante como lo hizo Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No un camino, no uno de tantos caminos. Solamente Él es el único camino y la única verdad. Jesucristo dijo: nadie tiene mayor amor que aquel que da su vida por sus amigos. Juan capítulo 15, versículo 15 nos dice que ya no los llamaré siervos. Jesucristo se está refiriendo a ti y a mí, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Yo los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer a ustedes. Hermanos y hermanas, Jesucristo, Él es aquel que ha venido en carne y que ha muerto en la cruz por nosotros. Él es aquel que ha dado su vida por sus amigos, y a ti y a mí nos llama amigos. Jesucristo, al venir a este mundo, trajo el reino de los cielos. Vino a expandirlo y a proclamarlo, predicando el evangelio de la reconciliación con Dios y el perdón de pecados. Jesucristo ha decidido incluirte en su plan para expandir el reino a ti y a mí, a todos aquellos que nos ha llamado y nos ha hecho libres por su palabra, nos ha dado de su Espíritu Santo sobre nosotros. Hermanos y hermanas, en el reino de Dios, cada creyente, tú y yo, cada discípulo representa al Señor y a su reino. Y me preguntarás: ¿cómo se expande el reino de los cielos? Cuando Jesucristo llegó a la sinagoga, se sentó. ¿Recuerdan? La primera vez que llega a la sinagoga después de salir del desierto, dice que la gente estaba alrededor de él queriendo escuchar las escrituras. Y en ese momento Jesucristo abre el rollo y empieza a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar. ¿Qué quiere decir pregonar? Proclamar, divulgar, informar, difundir libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Evangelio de Juan dice en su capítulo 20 que Jesucristo, antes de ascender a los cielos, les dice a sus discípulos:
reciban el Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice una vez más: la paz sea con ustedes. Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. ¿Y a qué nos envía, hermanos y hermanas? A lo mismo que lo envió el Padre, a proclamar la libertad a los cautivos, a liberar a los oprimidos por las cargas del pecado y el poder del diablo. En la lectura de hoy leemos que los discípulos discutían porque querían saber quién era el más importante entre ellos. ¿Sabes por qué? No eran libres, estaban oprimidos, estaban cautivos por el ego, por la envidia, por querer saber quién era el mayor. Estaban buscando sus propios intereses. Si tú en esta mañana estás pasando por algo semejante, déjame recordarte las poderosas palabras de Jesucristo. Jesucristo dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Libres de querer saber quién es mayor que el otro. Libres. Jesús, al darse cuenta de esta discusión, llama a un niño y lo pone junto a él y dice: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Por qué a un niño? ¿Cómo es un niño? Un niño es vulnerable. Un niño necesita ayuda. Un niño a veces pasa desapercibido por nosotros. ¿Y por qué? Porque creemos que no es tan importante. ¿Cuántas veces, déjame preguntarte esto, cuántas veces se te ha pasado saludar a los niños? Vienes de visita a la casa de tu amigo o familiar y saludas a los adultos, pero a los niños como que se te olvida. Y es que a veces pareciera que como que no son tan importantes. Pero Jesucristo aquí lo pone en el centro y nos da una enseñanza. ¿Cuántas personas conoces o crees que no vale la pena tomarlos en cuenta? Y cuando digo esto es porque ¿cuántas personas crees que no tienen nada bueno que ofrecerte en la vida? Hay una frase en inglés que dice, lo voy a leer en inglés, y dice así: Character is how you treat those who can do nothing for you. Carácter es cómo tratas a las personas que no pueden ayudarte en nada. Hermanos y hermanas, es muy fácil tratar bien a alguien que es importante en tu vida, que tiene un cargo o grado de autoridad, pero ¿qué hay de aquellos que no pueden hacer nada por ti? Es ahí, en esa área, donde Jesucristo nos trae esta enseñanza esta mañana. Los discípulos se preocuparon por saber quién sería el mayor, buscando su propio interés. Y Jesucristo les pone al niño enfrente y les dice: si quieren discutir y saber quién es el más grande, presumiendo acerca de sus dones y talentos y habilidades, el más grande es aquel que esté dispuesto a servir con sus dones, talentos y habilidades a un niño como este, a alguien que tú consideres que es insignificante. Cuando estés tentado a discutir sobre quién ha hecho más con la gente que tienes a tu alrededor, cuando estés tentado a gritar y decir que tú has hecho más que los otros, que tú has dedicado más tiempo a servir, cuando sientas o creas que es injusto, que no se te da el crédito que mereces por todo el tiempo que has invertido en tu trabajo, en la iglesia, en tu familia, en tu relación con tu pareja, en ese momento, hermanos y hermanas, voltea y mira al que está colgado en la cruz, al crucificado, al que siendo rico, al que no tenía pecado, por ti se hizo pobre,
se sometió por ti, se hizo pecador, por amor a ti, por el amor que es capaz de sacrificar su propia vida por ti, el amor que solo Dios puede dar a través de Jesucristo. Filipenses capítulo 2 dice así: no hagan nada por contienda o por vanagloria, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos y hermanas, el mayor fruto que ha dado la cruz, ¿sabes quién es? Eres tú. El mayor fruto que ha dado la cruz eres tú, porque Dios te ha hecho libre. Libre. Dios te ha hecho libre. Dios te ha hecho libre. ¿Recuerda las primeras palabras de Jesucristo en la sinagoga? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hermano, Jesucristo te ha hecho libre. Libre para poder servir a los demás con todo lo que Dios te ha dado. Libre del poder del diablo. Libre de las ataduras y del miedo a ver quién es mayor o quién ha servido más. Libre porque ya no estás ciego. Ahora puedes ver y creer que todo lo que tienes es gracias a Dios y que Él es el único que sustenta y el único que te da el regalo de la vida, el que cuida a tus hijos y a toda tu familia. Eres libre para poder cantarle a tu Creador, libre para poder predicar el año agradable del Señor a aquellos que todavía no lo conocen. Eres libre para poder alzar tus manos cuando alabas. Eres libre para hincarte si así lo quieres, libre para orar en silencio, libre para aplaudir. Eres libre porque ahora la luz de su palabra te acompaña todos los días de tu vida. Dios, el Espíritu Santo, vive en ti, y donde el Espíritu Santo está, allí hay libertad. Allí hay libertad, hermanos y hermanas. El problema de los discípulos en esa tarde era que ellos estaban hablando y pensando acerca de quién era el mayor. ¿Y cómo tú crees que ellos estaban hablando si querían saber quién era el mayor? Estaban hablando y querían saber y mostrando y presumiendo quiénes tenían los mejores dones y talentos, las mejores habilidades para poder tener un liderazgo dentro del reino. Y Jesucristo viene y les cambia la pirámide de liderazgo corporativo. Les voltea la pirámide y les dice: aquel que quiera ser líder es aquel que tenga la capacidad no de tener tantos talentos, sino aquel que tenga la capacidad de usar esos talentos para servir al más débil y necesitado que tienes al lado tuyo, a tu prójimo, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a aquellas personas que Dios te ha encargado con esos dones y talentos. Porque los dones y talentos que Dios te ha dado, ¿para qué te los ha dado? Te los ha regalado para que sirvas a tu prójimo, para que glorifiques al Señor usando los dones y talentos. El Señor te ha regalado hijos, ¿para qué? Para que los cuides y los pongas en el camino del Señor. El Señor te ha dado una esposa para que la cuides. El Señor te ha dado un esposo para que lo cuides. No porque hagas más, sino porque dice la palabra de Dios que tú y yo en Cristo hemos sido creados para buenas obras en Él desde antes de la fundación del mundo.
Tú no haces el bien ni sirves a tu prójimo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos en tu trabajo. ¿Por qué? No lo haces por querer mostrar lo que eres, sino lo haces porque es Cristo. Te ha equipado para hacer eso desde antes de la fundación del mundo. Y por esa razón lo haces. Por esa razón sirves a tu prójimo. Jesucristo dijo: así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Hermanos y hermanas, mi oración es que esta semana sea una semana donde Dios te ponga a esa persona y compartas de esa libertad de la que te ha dado Jesucristo. Amén.